daba asnos. Y entonces le dice a Samuel que unja a Saúl. Que unja a Saúl. Saúl quería servirle a Dios. Saúl deseaba servirle a Dios. Y entonces él le pide al Señor el deseo de servirle. Dios lo llama a través de Samuel. Samuel va, lo unge. Y Saúl comienza a dirigir el pueblo de Israel. Y entonces cuando Saúl comienza a dirigir el pueblo de Israel, en medio de eso, Saúl comienza a construir, y Dios tenía preparado un rey para él, David. Claro, pero Saúl estaba empezando a hacer las cosas mal. Saúl en el camino ya empezó a tener muchas mujeres. Saúl en el camino ya estaba un poquito un rey arrogante, entonces los que no les gustaba a Saúl los mandaba a matar. Y cuando se da cuenta de que nace David y que David le estaba yendo mejor que a Saúl, que él lo pone en las tropas, ese muchacho, entonces intenta buscar cómo matar a Saúl. No era pues enviado por el Señor, no le estaba sirviendo pues a Dios a dirigir el pueblo. ¿Por qué lo estaba haciendo mal? Porque entonces se veía que Saúl era un hombre egocentrista, o sea, su pasado de cuidar asnos, de no sentirse tan valioso, salió después a la luz y no lo hizo bien. Pero luego nos cuenta de un texto, de ahí sigue después de eso, entonces muere Saúl, ponen a David. David, un hombre bueno, el rey David, el gran rey David. Pero ¿qué pasó con el gran rey David? Lo que pasa con el gran rey David es que el gran rey David, Dios entonces comienza a poner al rey David. El rey David comienza a administrar, une los dos reinados. Pero David era un hombre rechazado. Recuerden el texto bíblico donde David, en su historia familiar, cuando va Samuel a preguntar por la familia de David, entonces le muestra por la familia, entonces le muestran un montón le muestra, vea, y la expresión de Dios es: no mire las apariencias, o sea que todos eran de buena apariencia. Y no tenés más hijos. Sí, el que está cuidando por allá. Los asnos. Llama. Y entonces lo llama. Y cuando lo llama, Dios le dice: úngeme a ese. Lo unge y después lo pone de rey. Pero se acuerdan que después David peca con una mujer, y después David, el que peca con esa mujer, manda a matar al soldado. Claro, porque muy probablemente David, en esa mujer hermosa y preciosa que le entregó sus brazos, sintió el amor, el cariño, el afecto. ¿Qué le faltaba a David? Crucificar su parte humana con Dios. Cuando él lo entiende, por eso se viste de sayal y de ceniza, o sea, hace penitencia y comienza a crucificar su parte humana. Señor, no tengas en cuenta mis pecados. Señor, no tengas en cuenta, y dice que por varios días no comió. Y después Dios comenzó a caminar con él. Entre más humano, más espiritual. Pero para eso necesito sanar mi pasado, para que cuando Dios me ponga a cargo de su proyecto, después mi pasado no me haga una mala pasada. Perdón la redundancia. Entonces por eso este se llama: nuestro pasado necesita ser sanado. Y estaba leyendo un poquito de la vida consagrada y dice acerca de la oración, dice en el documento del Vaticano, dice: la vida religiosa no puede sostenerse sin la profunda vida de oración. El religioso que abraza una vida total de consagración está llamado a conocer al Señor resucitado con un conocimiento ferviente, personal, y a conocerle como a uno con el cual se está personalmente en comunión. Vuelvo y leo aquí, ya les explico. El religioso que abraza la vida en total consagración está llamado a conocer al Señor resucitado
con un conocimiento fervoroso, o sea, la piedad y la oración, con un conocimiento personal, y a conocerle como a uno con el cual se está personalmente en comunión, o sea, a conocerlo como un amigo. Listo. Entre más espiritual, tengo que ser más humano, y entre más humano, debo de ser más espiritual. Porque entonces mi tarea es la vida de oración, pero Padre, tengo mucho apostolado, hay que cuidar a los niños, hay que ir donde los pobres, hay que ayudar a los enfermos, o sea, hay que hacer la parte humana. Pero ¿cómo hago yo para ser más humano? Si el que hizo los seres humanos se llama Dios, no está conmigo. Necesito que Dios, que creó los seres humanos, me acompañe, tenga comunión con Él. Y si no está esa comunión con Él, entonces por eso tengo reacciones que hieren a la otra persona. Y esas reacciones son fruto de heridas del pasado. Vuelvo y explico un poco mejor. A ver, en este momento le pedimos al arquitecto que hiciera una casa y hizo esta casa. Pues en la casa tiene un montón de grietas. Usted llamó a un albañil X otro porque ese era más bueno. Él le tapó las grietas. ¿Quién es el que sabe de la casa? El que la hizo. Y él sabe por qué tiene las grietas. ¿Quién creó al hombre? Dios. ¿Quién es el que conoce a profundidad al hombre? Dios. Si Dios no está contigo, así su trabajo es para los hombres, entonces sencillamente no se da en plenitud el servicio, el trabajo, lo que tú quieres realizar. Padre, ¿qué tengo que hacer? Necesito caminar con aquel que creó los hombres, con Dios. ¿Pero por qué necesito caminar más con Dios? Porque Dios me tiene que hacer más humano. ¿Pero cómo hago para ser más humano? ¿Necesito estudiar ciencias humanas? No. Necesito que Dios entre a sanar lo que me hace inhumano. Necesito que Dios entre a sanar lo que me hace inhumano. O sea, en palabras más concretas de nosotros, lo que me hace más irascible, lo que me hace más impaciente, lo que me hace que no crea en el amor, lo que me hace que no crea en las personas, desconfiado. Necesito que Dios sane eso para yo poder confiar en la gente y poder llevar el evangelio de Dios. Necesito que Dios sane esos ataques de ira porque me da rabia que la gente se me acerque o hacer un favor o prestar un servicio o ser amable o ser servicial, porque entonces necesito que Dios me haga más humano. O sea, yo ahorita le decía eso a la hermana, necesito que Dios sane mi pasado que me ha hecho inhumano para yo entrar a sanar los hijos de Dios, para yo poder llevar el evangelio, para yo ser más humano. Muy enredado. Eso se llama hay que sanar el pasado. ¿Por qué hay que sanar el pasado? Y el pasado se sana en oración. ¿Por qué hay que sanar el pasado? Y yo ponía ejemplos muy coloquiales ahorita, pues terminando el tema. Porque supongamos que yo crecí en un hogar, yo tuve un novio, en el caso mío, pues yo tuve una novia, un ejemplo. Tuve una novia, yo le entregué toda la vida. Y bueno, la hermanita tuvo un novio y entonces le entregó la vida, el corazón vibraba por él, era el amor de su vida. Y de un momento a otro, no, yo ya no quiero que sigamos más en esto. Yo quiero que acabemos la relación. Me decepcionaron. El amor que yo tenía a esa persona me decepcionó. ¿Sí ve? Uno para qué se enamora. Uno para qué se enamora si la gente a uno no le paga igual y uno viene enamorado. Entonces claro, yo me decepciono del amor. Y cuando miro mi casa, mi mamá vive regañándome y nunca me da amor, solamente se queja de lo malo que tengo. Cuando miro a mi papá, entonces mi padre ahí viendo televisión, no hay vida, tranquilo.
pero un abrazo, un te amo, un te quiero, sinónimo de, es que yo no creo en el amor, Padre. Pero tú eres religiosa, es que yo no creo en el amor. Pero Dios enseña que hay que amar, pero el amor no existe, eso es pura palabra. ¿Por qué? Porque en mi historia de vida nunca recibí amor, entonces no soy capaz de creer en el amor. Pero Dios me llamó a amar. ¿Cómo amar? Si no sé qué es amar, porque no he recibido amor. Porque donde he puesto el corazón, entonces hay traicionado mi amor. Pero ya aprendí que uno tiene que decir la verdad, que uno tiene que ser obediente, que uno necesita ser humilde, porque los humildes llegan a la presencia de Dios, y eso nos lo enseñaron en la casa, y eso me lo enseñó mi abuelita, que los humildes llegan a la presencia de Dios, y luego entro al convento, me hago religiosa, Dios me llama, y encuentro unas monjas bien arrogantes, bien difíciles, me hacen la vida difícil, complicada, y entonces comienzo a caminar y me hacen la vida más complicada, unas hablan más de mí, y eso va haciendo que yo ponga una barrerita en el corazón, porque es que a mí yo tampoco me voy a dejar, así seas monja, yo también conozco de Dios, y entonces eso me va haciendo inhumano. Pero usted lee la Biblia y la Biblia llega y dice que los humildes heredan el reino de Dios. Eso está ahí en la Biblia, pero en la vida real eso es mentiras. Entonces, claro, eso me hace más inhumano, me hace más, en palabras bíblicas, me hace menos misericordioso. Entonces Dios necesita entrar y sanar esa relación que tuve con esa monjita, que me marcó tanto, que no me trató bien, que me quitó la alegría por el amor, para hacerme más enamorado de la vocación, para hacerme más misericordioso, para hacerme más humano. Por eso cuando yo no trato mi pasado, entonces después, más adelante, Él me cobra. ¿De dónde son los escándalos de la iglesia? Son de que esa personita nunca quiso tratar sus heridas, su pasado, sus conflictos internos. Por eso es necesario sanar mi pasado, para que mi presente en la vocación que Dios me puso, yo lo pueda sobrevivir. O sea, diferente, sea compasión. Entonces sigamos haciendo otro ejemplo más claro. Como el padre creció en una familia muy amorosa, muy cariñosa, luego entro a la sociedad y en la sociedad empecé a recibir rechazo, contrario a lo que había recibido en mi casa, porque yo soy el primer hijo y me llamó a ser padre. Soy el primer hijo, somos 3 hermanos, pero en medio de eso entonces Dios me llama. Y en mi casa me dan mucho amor, pues tanto es que en estos días decía una tía, tú eras el primero que todos los tíos y primos cargábamos. Y cuando entro a la sociedad, o sea, ya soy adulto, en el colegio comienzan a hacer bullying. Comienzan a hacerme bullying, que por el ser el niño obediente, noble, humilde, porque eso me lo enseñaron en mi casa, pues porque me daban mucho amor. Luego ya empiezo a ser adulto, y igual después de que salgo del colegio a mis 16 años, entonces claro, ya cansado de eso empecé a pelear, a volverme peleón, a poner una barrerita en el corazón, porque yo no me dejo de nadie, porque esa es mi personalidad, así me formaron, una barrera en el corazón. Y luego Dios me llama a ser sacerdote, y lo primero que experimenté fue el mismo amor que había experimentado en mi casa, en mi hogar. Pero luego empecé a experimentar el rechazo de los amigos, hermanos también de comunidad, porque la gente me quería mucho. ¿Y por qué? Pues como había recibido mucho amor, tenía mucho, entonces la gente me buscaba por. Pero quienes no han recibido mucho amor, no creen en el amor y no son ásperos. Y la justificación es que yo soy así, es mi personalidad. Nadie es así. Lo que le falta es que Dios entre, sane esa etapa de la vida y te haga más humano, menos áspero.
más dulce. Pero entonces el ser humano me hizo fuerte, regio, peleón. Y cuando ya estaba en el seminario tampoco me dejaba de nadie. Pero entre más conocía a Dios, más me decía que había que perdonar. Me metía una lloraba delante de Jesús Eucaristía, de los rechazos que experimentaba, que porque la gente me quería. ¿Y por qué la gente me quería? Pues porque era más cariñoso. ¿Yo qué culpa tengo? Eso venía con el paquete. Y entonces me tocó empezar delante del Santísimo a perdonar las personas que me rechazaban. Y en el camino de tanto perdonar volvió otra vez la dulzura que había recibido de niño, la ternura que había recibido de niño, y ahora de padre es el complemento. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que hay que ser dulces. ¿Qué tuvo que hacer Dios para quitarme el ser áspero, para quitarme el ser fuerte y regio porque no me dejo de nadie? Tuvo que sanar el desprecio, el bullying, el rechazo que había recibido en el pasado. Pregúntese usted. Ahora sí que ibas a preguntar. Iba a preguntar que en cuanto a los temperamentos y los caracteres que tienen las personas, ¿no? Porque hay unas personas que por naturaleza tienen una forma de ser así, que son dulces, y también influye el ambiente donde crecieron, la familia. Muy importante lo que estás diciendo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que, digamos, también han adquirido como el carácter de los papás? Y otros que han nacido así, aunque los papás sean fuertes o vivan una situación tal vez de violencia, de conflicto a nivel de familia, ellos son diferentes. Tienen un carácter, tienen un temperamento que los hace ser diferentes. Pero por eso cuando uno está delante de Jesús Eucaristía, por medio del Espíritu Santo, ya les explico esa otra parte, comienza a cambiarle a uno el carácter y le pone el carácter de Dios. Muy enredado, comienza a darle dulzura, comienza a darle ternura. Es que la gente piensa que es un tema espiritual, que es como ilógico, como si viniera un espanto. Voy a intentar interpretarlo como lo entiende la gente. Y como que viniera y te hace más dulce. Entonces la gente dice, no, padre, pero dígame algo más concreto, ¿qué hay que hacer? Algo más que yo pueda hacer. Entre más estoy en oración, más estoy con Él. Él va quitando el hombre viejo. Entre más me dejo transformar por el Espíritu, entre más dejo que el Espíritu entre con su poder, va quitando el hombre viejo. Por eso entre más orante, más humano, entre más estoy con Dios, que creó al ser humano, más Dios sana las grietas que han causado los seres humanos. Porque aunque uno nazca con el carácter de la familia, se forma y se domina en la familia. Un ejemplo: si usted siempre lo trataron a los golpes, usted cuando esté grande hace lo mismo. Cuando entra a la vida religiosa le choca, porque usted no le enseñaron la obediencia, sino hacer lo que usted le diera la gana. Entonces entra Dios a formarte lo que no te formaron en la casa. Pues sonó muy fuerte la expresión, más dulce. Le cuesta a uno. ¿Por qué le cuesta? Porque como a mí me formaron en que no, mija, lo que usted quiera, no, hija, lo que usted quiera, y no te enseñaron para el futuro de que uno está trabajando y trabajando, hay cosas que le toca hacer por obediencia. Quite la vida religiosa. No le enseñaron que usted se casa y hay cosas que le toca hacer por casado. Sino no, lo que usted quiera, como usted le parezca. Y entonces me casé, no me fui de monja, me casé. Y ese esposo mío me dice hasta cómo le quiere la sopa. Ah, no, yo hago lo que yo quiero. Entonces cuando entra Dios, entra a formarnos. Pero bueno, entra a formarnos. ¿Cómo? Entra a sanar aquello que nos faltó en la vida familiar. Entonces eso que tú estás contando, eso que tú dices, claro que pasa, porque todos somos diferentes.
A todos nos formaron diferentes, pero Dios necesita formar a Cristo dentro de nosotros. ¿Y cómo lo forma? No solamente con la charla lo que hace es darle una lucecita. La charla es lo que hace es, ay, con razón soy así, los libros, ay, tengo que tratar esto, así. Pero quien termina de hacer lo que tiene que hacer es ir donde Jesús. ¿Por qué la gente seguía a Jesús? Zaqueo seguía a Jesús porque Zaqueo era un cobrador de impuestos, un hombre pudiente. Para la época de Israel, un hombre bajito, chaparro, o sea, los chaparritos, algunos son inseguros, son peliones, enojones, inestables. Y fuera de eso, con plata, época de Israel, rechazado. ¿Por qué siguió a Jesús? A través de una mirada, porque cuando lo vio, recibió el amor que no recibía de la gente, le sanó el pasado. Ese es lo que le pasó a Zaqueo, le sanó el pasado. Y Zaqueo, a partir de ahí, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? Yo quiero servirte. Cuando uno se acerca donde Jesús, recibe el amor y te cambia. El ejemplo de Zaqueo. ¿Qué tengo que hacer? Si hay que devolver esta plata a la gente, yo se la devuelvo. O sea, dígame qué tengo que cambiar. El carcelero, un policía. ¿Ustedes han visto cómo forman los policías? La gente más inhumana son los policías, los soldados, los militares. Y yo un día le preguntaba eso a una compañera que tengo trabajando ahí. Me decía, padre, porque es que ellos se enfrentan a todas las situaciones, no pueden tener corazón. Encontrarse carcelero, ay, es que yo soy de Dios, a mí qué me importa, va para la cárcel también. Y ese carcelero luego experimenta a Dios y cambia. Entonces, todo el que se encuentra a Jesús le cambia la vida. Por eso, si yo veo que esto es lo que tengo que tratar, ¿qué hago, padre? No, supérelo, no, vaya donde Dios y dígale. Y dígale que eso está pasando en su historia de vida. Por eso llega y dice el texto, sino que como está escrito, entre la gente no le da tanta importancia. El religioso que abraza la vida total de consagración está llamado a conocer a Jesucristo resucitado en la oración y personal, a un conocimiento ferviente, personal, y conocer como aún con el cual se está personalmente en comunión con él. O sea, y conocer cómo Dios siempre está conmigo en todo, porque es mi amigo, es mi compañero, como digo, sino que a mí no me gusta usar esa palabra, pero pues la gente dice, es mi amado, pues que es más. O sea, mi amado suena así como muy dulce, es alguien íntimo a mí, que me entiende mis dolores, que sana mi pasado, que sana mis recuerdos, que sana mis heridas, y por eso quiero a la hermanita, porque Dios me sana a mí, y como me sana a mí, soy capaz de ver la hermanita con ojos de misericordia. Por eso soy paciente, porque es que yo era tan iracundo, y como Dios me sanó eso y me dio tanta dulzura, usted que es una grosera, no me importa, porque Dios ya me sanó eso, me sanó ese pasado. Entonces soy capaz de ser cordial contigo. Entonces, entre más voy donde Dios, más estoy con Él. No es que me hago más que Él con los ojitos volteados. No, más le cuento mis heridas, mis tristezas y soledades. Él las va sanando y me hace más misericordioso con los que eran o han sido o son iguales a mí. A mí me parece muy curioso, no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero uno que está en esto le pasa mucho con los laicos. Recuerdo un señor que el Señor lo sacó del alcoholismo y como era muy alcohólico, entonces para acabar de ajustar pues era grosero en la casa, claro, había puesto una barrera para que no le dieran nada del alcohol. Y entonces el Señor Dios lo saca del alcoholismo, empieza a ir a misa,
empieza a pertenecer a los grupos de oración, empieza a ser un hombre más bueno. Y dice, uy, padre, qué horror esos borrachos, padre, uy, yo no sé la gente cómo toma. O sea, tú fuiste así. Más bien, qué pesar de esos borrachos, padre, hay que orar por ellos. Dios me sacó de esto. Uy, es que yo por eso ya no me junto con ellos, no. O sea, si Dios te saca a ti, te sana a ti, te ayuda a ti, te hace más humano. Y por eso es necesario tratar mi pasado para que mi vida religiosa realmente yo lo pueda vivir con alegría. Hago una cuñita, toda la vida, hasta viejitos, lo vamos a tener que tratar con Dios. Porque a mis 20 años, de pronto yo tengo que sanar algo de mi historia familiar. Normal, Dios me sanó, yo disfruto mi vida religiosa, feliz, contenta. A mis 30 años me mandaron para el Chocó, para Guatemala. Y me tocó una monja tan difícil. Pero yo trabajaba, le daba, le hacía. Uy, y ya el Señor había sanado mi relación con mis papás, pero se despertó otra herida con esta monja horrible. Y yo más bien tragaba callado, no le decía nada ni a las monjitas, de pronto me desahogaba de vez en cuando, me ponía mis lloraditas y caminaba con el Señor, pero le decía al Señor que me diera la gracia de soportar, de tolerar a esas monjas. Ay, a los 2 años me cambiaron, qué dicha, ay, qué rico, ay, me cambiaron. Y en el otro lugar tengo, hay veces como algunas actitudes igualitas a las de la otra monjita difícil. O si no está pasando eso, entonces ya no quiero trabajar tanto. ¿Para qué? Una monja tan horrible que tuve anteriormente que no valoraba lo que yo hacía. Uno entregarse tanto. Ya tengo 30 añitos en él, tengo 30 años o 32. Entonces Dios necesita sanar esa relación con esa monja para mostrarme que Él me necesita a mí. Y darle otra vez sentido a mi vocación. Por eso es necesario en cada etapa que voy caminando con el Señor ir perdonando y sanando aquello que me va marcando. Hay una parte, pero ya me la pasé, donde decía que la vida religiosa te hace más comunitaria y te hace más familia, pero para hacerte más familia, Dios tiene que ser parte de ello. Sí, porque donde hay un ser humano es difícil estar con ese otro ser humano, pero para poder estar con el otro ser humano yo tengo que estar sano. Dios nos llama a hombres sanos, ayer hablábamos de eso, Dios llama a gente pecadora, pero en el camino los va sanando, para ellos ser testimonios del amor de Dios. Cuando yo comencé en el camino con el Señor, yo vengo de una familia católica antioqueña, a la que preguntaba de Medellín queda muy lejos de aquí, queda hora y media en avión, y entonces yo vengo de esa tierra muy linda, un día van a conocer, hermosa, lo mejor de Colombia. En mi tierra, sí. Y allá la formación es muy católica, con principios católicos, en el hablar, en el expresarse, en el respetar al otro, en el saludo. Entonces, por ejemplo, un abrazo no se daba, un te amo no se daba, si mucho la bendición, que le vaya bien. ¿Por qué? Porque había que respetar el otro, el espacio del otro, los mayores, todo eso, ¿cierto? En la formación. Cuando conozco a Dios, a mí lo primero que me impacta es que entonces en el tema de amor, acuérdese que amor va acompañado también de afecto, ¿sí? De una palmadita, de un abrazo, en las familias, no en la vida, pero en las familias de una palmada en la nalga, te amo, hijo, va acompañado de afecto. Pero cuando no tengo el afecto,
Soy capaz de decirlo con palabras, por eso conocemos en nuestra vida común que lo dicen con palabras, pero afectivamente son muy ásperos. Porque el amor y los afectos van de la mano. Por eso Jesús amaba y sanaba. O sea, el tema de afecto. Y entonces, cuando conozco de Dios y voy a un grupo de oración. Ahí estaría hablando de las relaciones sanas, ¿no es cierto? Sí. Porque no, si el Señor lo sanó, la relación sana también sana al otro, o sea, del afecto. Espéreme, yo ya le cuento, sí, espere, ya déjeme terminar la historia. Entonces, Jesús entra a sanar, entra a conocerlo a Él, y lo conozco en un encuentro personal con el Señor, sentí su presencia, su hermosura, voy a un grupo de oración, como decir que vengo aquí donde las hermanas, y la hermana me saluda, hola, ¿cómo estás? Y me da un abrazo. Yo no la conocía. Y un abrazo, y la hermana abrazándome. ¿De dónde esa rigidez? Porque no me enseñaron eso. Entonces, y así casi que fueron 6 meses donde empecé a pertenecer al grupo, y siempre que llegaba era ese abrazo, ese cariño, como si me conocieran de toda la vida, ese amor. Y luego entro a las cosas de Dios y también la parte cariñosa, tierna. Y yo me acuerdo que un día dije, si yo he recibido tanto de Dios, yo tengo que llevar esto a mi casa. Entonces, en una de las vacaciones de Semana Santa, yo llegué a la casa y lo primero que hice fue darle un abrazo a mi papá. Y él me miró y él hacía lo mismo. Y la mirada era como que se volvió del otro equipo. La mirada era como se volvió del otro equipo. Entonces decía, pai, pero el abrazo. Y así empecé a recibir de lo mismo que daba de Dios, que Él me amaba a través de la gente, que me abrazaba. Entonces yo intentaba darlo también, o sea, testimonio, darlo. Y ahora actualmente, después de 10 años intentando hacerlo, 8 años, ya, mijo, y el abrazo, venga, dame un abrazo, mijo, la bendición. Porque tú recibes del amor de Dios, pero para dar del amor de Dios. Por eso Dios necesita sanar mi historia de vida, para sanar la historia de vida de los demás. Si no, se quedan palabras. Entonces mi historia necesita ser restaurada por Dios. Ahí le puse un ejemplo a nivel familiar. Mi historia necesita ser sanada por Dios. Ahorita dejemos más bien el otro tema, cómo sana Dios, que no hablemos mucho, pero voy a contar una cosita aquí. El otro es cómo Dios entra a sanar las heridas. ¿Listo? Que eso es importante. Porque yo sé que ya le he despertado cómo. Para mañana hablar de la fe. Entonces, cuando se da eso, ahí sí se cumple lo que está escrito en el papel, que Jesús se vuelve una realidad en uno. Por ejemplo, la gente que camina conmigo a veces me dice, padre, pero es que usted pone a Dios, diga la verdad, ¿cómo consiguió eso? Y si fue Dios, ¿yo qué le quiere que le diga? Si a mí me cambió el carácter de Dios, ¿yo qué le digo? No hay una técnica, o sea, no hay una metodología. Yo me iba al Santísimo y le decía, estoy cansado con este genio tan horrible que tengo, por todo me enojo, todo me irrita. Y recuerdo que lo escuché en mi interior que me dijo, y si yo te hice así te amo. Me metí una llorada, porque entendí que Dios me amaba así, con ese genio. Y a partir de ese momento comenzó a cambiar. Y la gente ya me dice, padre, usted se enoja, ay, usted tiene una cara de dulce. Pero ahí, diciéndole, veas, no aguanto este genio. Cuando uno va donde Él comienza a sanar. Por eso lo que están haciendo en el año en la provincia de quemas eucarísticas más humanas es verdad. Pero no es para quedarme mirando, Él me mira y yo lo miro. Es para contarle lo que vivo también.
para contarle, porque es mi amigo, es aquel cercano, es otra persona que Dios envió para estar conmigo. Y entonces yo no sé de dónde salió ese lema muy todavía se da en esta época, que Dios lo sabe todo, entonces ¿para qué le voy a decir? Muy bien, Dios sí lo sabe todo porque es Dios, pero si tú no le cuentas, Él no obra. Si usted no le dice, Padre, pero lo sabe todo, sí, pero recuerde que Él te dio la libertad, recuerde que Él es un caballero, Él no te puede violentar, Él obra en lo que usted le dice, en lo que usted le cuenta. Si no, sería que Él se impone sobre usted, Él te obliga a hacer las cosas y Él no te obliga. Entonces, ¿para qué te dio la libertad? ¿Para qué te hizo libre? Señor, me voy a salir de ser religiosa. Ora, todo que no se salga, todo sale que no, y se salió. Yo mañana no le voy a mandar un rayo por salirte de esto, ¡pah! No, porque estaría violentando tu decisión. No. ¿Él qué le toca hacer? Mirar a ver cómo le va a ayudar a usted, pues sabiendo que por ahí no es el camino. Así mismo, Dios, eso no es gracioso lo del rayo. Como aquellos que decían a Jesús que mandara rayo. Así. Claro, porque si no Dios te obligaría. Dios lo que sí hace es que seduce la voluntad. Seducir te va mostrando, te va como seduciendo ahí, mostrando, hasta que usted dice, ve, sí, es mejor por aquí, sí. Ve, sí, es mejor esto, yo veo, yo siento. Te pone persona y seduce, pero no obliga. Entonces así mismo Dios nos dio la libertad y por lo tanto Él necesita escucharte qué necesitas de Él, escucharte qué quieres sanar con Él, por ejemplo, ¿por qué me cuesta creer? Porque fijo, crecí en un hogar donde la fe no era indispensable, entonces me cuesta el tema de creerle a Dios que Dios está. Y si para acá Dios estar en mi familia decían muchas mentiras. Si no sé por qué psicológicamente se nos da eso, pero lo referente a Dios Padre es nuestro papá. Y entonces si el papá fue borracho, yo todo lo he escuchado, nos cuesta creer en un Dios que cumple una promesa, porque el de nosotros no cumplía ni años. Entonces Dios le toca sanar esa relación con nuestro Padre para nosotros empezar a creer. Pero bueno, ahí me cerré del tema. Quiero terminar este tema. Un niño tiene necesidades. Un ejemplo, en este momento yo le di una Coca-Cola. El niño quiere destapar la Coca-Cola y él hace de todo, intenta. El papá lo está viendo. El papá lo sabe. Lo sabe. Mi amor, venga, yo te ayudo. No, papi, yo puedo solo. Pero el papá lo sabe. ¿Cuándo le ayuda al papá? Cuando el niño le dice, papi, ¿me ayudas? Después de 5,001 intentos. ¿Que te vas a dañar los dientecitos? Él intenta. Cuando le dice, papi, ¿me ayudas? Dios es un padre. Hasta que usted no le cuente, Él no te va a ayudar. No porque no te ama, porque te ama, te respeta tu libertad. Entonces tienes que decirle a Él. Hasta ahí el tema. ¿Cómo se manifiesta Dios? Esto yo quiero que ustedes como que lo aprendan, no se asusten. Dios se manifiesta, ¿cierto?
Dios se manifiesta. Esto no va con el tema. Hasta el tema, Dios quiere sanar nuestro pasado. Bueno, ¿cómo se manifiesta Dios? Dios es una persona viva, presente, real, por eso decimos que ha resucitado, o sea, no andaba muerto, andaba de parranda, sí, o sea, ya no estaba muerto, así como Chespirito, ya resucitó. El impacto se hizo nada gracioso, pero es la mejor expresión de Chespirito, porque, o sea, ¿cómo se manifiesta Dios? Entonces, el impacto de los discípulos, esto no va con el tema, pero quiero que lo aprendan por la oración y por todo, porque, ay Padre, yo siento un fuego, yo siento como que un viento que viene sobre mí, yo siento como una paz, me quiero quedar horas orando, yo siento que me quiero desmayar, eso tan raro, ¿será que me estoy enloqueciendo? ¿O entró un espíritu conmigo? O Padre, y yo estoy sintiendo como unas cositas como raras. Eso se llama Dios. ¿Por qué? Sino que eso en nuestra vida religiosa no nos lo enseñan. Nos enseñan estructuralmente cómo seguir a Dios. Pero los únicos que experimentaron físicamente a Dios fueron los santos. Nosotros somos santos por el bautismo. Tenemos derecho a experimentar a Dios. Porque Dios no es un ser abstracto. No. Dios está con nosotros, camina con nosotros, y el impacto de los discípulos, vuelvo y uno el tema, es que Jesús había muerto. Un hombre muerto, ya está muerto. Usted no lo ve, no lo siente, no nada, está muerto. Usted no escucha, ay, que yo sentía a mi abuelita. No, está muerto. Tan es que cuando uno va a un cementerio, cuando uno va a un velorio, usted ni siquiera, yo no sé si han tenido la experiencia, yo sí, pero usted va al ataúd a mirar a la persona o se acerca y usted no siente a nadie ahí, usted siente un bulto. Usted no siente como el calor humano, el cariño de una persona, no sé si han tenido esa experiencia. Siente como, sí, ese era Juan, pero como si se hubiera ido el espíritu de ahí. Exacto, pero es un tema de siento, o sea, no es un tema de que, ve, y viste el alma, no, yo siento como que ya no está. Entonces Jesús había muerto, ya no está. Pero lo impactante es que ellos fueron a buscarlo y no está tampoco. Y cuando resucita, lo primero que impacta, y esos son los evangelios de la resurrección, es que los discípulos lo vieron, pero no vieron un fantasma. Es que eso es lo impactante, porque se sentó a comer con ellos pescado. Un fantasma no come pescado. No come pescado. Es un fantasma. Porque lo vieron y, venga, cójame la mano, póngala pues ahí. ¿Cómo va a coger la mano de un fantasma? O sea, lo sintieron. ¿Cómo coge la mano de un fantasma? No, es ilógico. ¿Cómo un fantasma va a hablar? Y les explicaba las escrituras. No, es que el fantasma me habló. No, es un fantasma, no habla. Que haya escuchado voces y sentido, pero hablaba, explicaba. Entonces, quiere decir que ese Jesús que había resucitado se dejaba sentir por sus discípulos. Cuando nosotros los creyentes le oramos a Dios, Dios nos dio los sentidos. No para tocar un hombre, una mujer, la madera, sentir un abrazo. Primeramente son para Dios. Primeramente son para Dios, no son para nosotros. Que lo podamos usar para movernos en esta vida temporal, bueno. Pero son para Dios, para sentir a Dios, para tocar a Dios, para palpar a Dios. Entonces, cuando yo oro, pues Jesús resucitado vuelve a venir sobre mí, por medio del Espíritu Santo. Lo que siento es a Jesús, quien me abraza es Jesús, ese fuego es el fuego de Jesús, esa paz es la paz de Jesús, esas ganas de llorar es Jesús quien entra
y comienza a sanar mis recuerdos. No es algo raro, raro porque nunca lo hemos experimentado, pero es Jesús vivo, presente y real, que ha resucitado, que el Espíritu Santo es aquel encargado de traerlo a nosotros. Muy enredado. Eso es lo que experimentamos cuando oramos. Y si quieres dar un poquito más, lea un poquito de santos. Y entonces yo estaba ya con el Santísimo. Y Jesús me dijo que un fantasma. Le dijo un fantasma. Pregúntele a esa Santa Faustina. No, Jesús le dijo. Jesús le dijo. Y yo sentí a Jesús. ¿Qué sentiste? Sintió a Jesús, Santa Teresa. Entonces el cristiano ha de experimentar a Jesús. Experimentar, o sea, al entrar en su gracia lo va experimentando, lo va sintiendo, se va llenando de Él. Y no es que se vuelve más loco, no, eso hace parte de la vida cristiana. No es que seguimos no un Jesús muerto, sino un Jesús vivo que está con nosotros. Y si no, ¿cómo ha hecho para bendecirlas tanto? ¿Cómo ha hecho? Si está muerto, los muertos no pueden hacer nada, ni milagros. Porque está vivo, se preocupa por las monjitas, hermanas franciscanas de Jesús y de María. Yo dije, van a decir algo, me van a brincar, mentira, no. De María Inmaculada. Entonces, por eso es que lo podemos sentir. Entonces, a veces se manifiesta como un fuego en el cuerpo o en las manos, o como Elías en el desierto, una brisa suave, una brisa suave y delicada, o como Jeremías que sentía como si entrara, él tiene otra expresión, pero la expresión quiere decir como si le electrocutara como algo el cuerpo, ¿cierto? Como es que él tiene una expresión bíblica, como si le electrocutara el cuerpo, decía, y tú venías sobre mí, ¿cómo decirte que no? Y ese venir era que él sentía físicamente, con su cuerpo a Dios, ¿sí? Así más o menos coloquialmente. Por eso es que Moisés le dice, no, yo sí camino, pero si tu presencia no va conmigo, yo no. No, yo no. Así yo no siento que usted, no, yo no me pongo aquí en esto. Entonces, eso quería compartir de esa experiencia de Dios que se manifiesta en nosotros, y no es que estemos locos, no, antes hace parte de la vida de los santos. Ay, no quiero hablar de todo. ¿Tienen sueño o puedo hablar? Esas experiencias con Dios empezaron en la vida de la iglesia hasta el año 400. Padre, ¿por qué? ¿Por qué se apagaron? ¿Por qué a la iglesia le da miedo? ¿Por qué solamente era para unos santicos? Eso lo dice Icongar en su libro del Espíritu Santo. Porque en el año 400, entonces, aquellos que tenían esas experiencias lindas con el Señor fueron muriendo. No, empecemos ahí. Sucede que entonces se da lo del edicto de Constantino. ¿Sí saben de eso? Listo. Había que estructurar la iglesia. Y eso lo compartían quienes sabían de Dios, lo compartían uno a uno, o sea, en grupitos pequeños. Pero pues, el Constantino dijo que todos tienen que ser católicos, todo pasto tiene que ser católico, y apenas 6 monjitas en un convento, y ellas son las que tienen la experiencia de Dios. ¿Qué vamos a hacer? 1000. No, pero es que nosotros somos los que sentimos a Dios, papá, pero dice el edicto Constantino que hay que hacer a 1000. No, pues echémosle agua a todas. Pero ¿y el proceso? Y eso de sentir a Dios y palpar a Dios, y que yo lo vivo y que hay carismas y todo. No es que tenemos 1000, hay que evangelizar a esa gente. Que vengan un proceso de unos cuantos días y bautizo. Eso hizo
que se fuera perdiendo esa experiencia que venían con los apóstoles, que venían con los primeros cristianos que se llaman padres de la iglesia, San Cipriano, toda esa gente. Eso hizo que se fuera perdiendo. Entonces, claro, hasta el año 400, ya los que habían experimentado a Dios, como un San Justino, bueno, eso es historia. Entonces ya ellos iban muriendo. Entonces quedaba la hermanita que fue amiga de Justino, ya. Entonces, claro, entonces a partir de ahí la iglesia empezó a estructurar, y en la estructura ya lo que hizo fue lo que tenemos usted y yo ahora. Pero por dentro hay una sed de Dios. Padre, ¿quiénes sentían eso? Entonces, ¿qué hizo la iglesia? No, por allá hay que un santo, un señor que siente a Diosito. Eso se llama santo. Eso lo dice Icongar en el libro del Espíritu Santo. Esa experiencia bonita, dice Icongar, esa experiencia con la que iniciaron los primeros cristianos, pasó a ser determinada dentro de la iglesia un santo. Pero yo les digo, yo soy un pecador, igual que ustedes y yo, y llevamos apenas un día, ¿cierto? Que se ha sentido tan lindo Dios, y tenemos pecado. A mí me toca confesar. El problema es que no nos enseñaron que uno a Dios también lo puede experimentar hermosamente, y no tiene que ser ni loco, ni gritar, ni a brincar así como José evangélico, no, ser normal. Entonces empieza el siglo XXI y Dios comienza a suscitar en los años 80, 19, 20 y 21, comienza a suscitar otra vez el deseo de sentirlo, experimentarlo, palparlo y tocarlo. Entonces por eso Dios nos ha dado el regalo de volver a estar con Él. Sí, muy enredado. ¿Hay alguna pregunta? Eso no hacía parte del tema, pero aprovecho para que aprendan y no se asusten cuando experimenten esas gracias bonitas del Señor. No es que se vuelve uno más santo, no, antes uno se va dando cuenta que hay más cosas que hay que sanar, tratar, más pecados. Antes se va volviendo uno más humano. Bueno, entonces hasta aquí nuestro tema, 11 y 20. Hasta aquí nuestro tema. Podría hacerle la pregunta, pero no, porque ya la tratamos, o si quiere la ponemos y vuelve y la reflexiona. ¿Qué siente en su corazón que hay que sanar de su vida? ¿Sabe cuándo van a empezar a amar la vida religiosa? Yo la amo, no por las dificultades, sino por todo lo que he recibido del amor de Dios. O sea, porque he visto que Dios me ha sanado mi relación con mi papá, mi relación con mi mamá, que ya los veo con ternura. Porque he visto que Dios me ha ayudado en las misiones que me pone. Lo he visto con mis ojos. Y así las historias que les iba contando. Entonces eso ha hecho que yo diga, ¿cómo le voy a agradecer a Dios? ¿Cómo? ¿Con plata? No. Amándolo. Entonces, por eso amo ser religioso. Porque he visto el bien que se hace y el bien que ha hecho hasta en mi familia. Muchísimo, pues. Es que de pasar, aquí les cuento entre nosotros, de pasar de que yo me levantaba y todos los días había una discusión en mi casa, se tiraban el televisor o el teléfono, gritos, peleas, y de todos los días orarle a Jesús sacramentado y pedirle a Él y ver que ya no se miran, y cuando hay problemas cada uno por su lado, y por la noche como si no hubiera pasado nada. 10 años orando. Dios. Entonces, ¿por qué esa pregunta? Qué bueno que usted la tenga ahí, porque ahorita que estemos delante de Jesús Eucaristía, entonces vamos a contarle eso a Él. Al Padre no. Si quieren conversar conmigo, bienvenidas, o confesarse, bienvenidas, pero a Él.
que Él es el que se encarga de obrar en eso que necesitan, para que disfruten su vida religiosa. Quienes nacieron de hogares separados, lo más normal es que son inestables en su vocación. ¿Por qué? Porque como se separaron, sus papás no les enseñó que había que luchar en la vida, hasta cuando haya problemas. Entonces cuando se casan, no, ay padre, este sí será mi esposo, no será mi esposo. Ay padre, yo sí seré de monjita, no seré de monjita. Ahí la primera problema, ay, yo me voy a retirar, ay, yo me voy a terminar con este esposo, porque son separados. Entonces, una cosa que enseñan los papás así de peleas, es que cuando hay problemas y son capaces de seguirse ahí, le están diciendo a usted, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar. Cuando son separados, uno no le enseñaron a luchar. Entonces, con más gusto, uno tiene que luchar en la vocación que Dios le puso. Así ya ha pasado eso en la familia. Listo. Bueno, ya les doy el espacio, las puse a pensar mucho y tengan el espacecito. Yo digo que nos encontramos a las 12. Hacemos el Ángelus y oramos un ratico delante de su Eucaristía y disfrutamos de los manjares de las hermanas. Hay arepa. Vamos a empezar con la pregunta.